Vamos a la palabra de Dios en esta mañana. En 1 Samuel 30, en la versión NBI, y usted cuando esté en su casa la puede leer en otras versiones que también siempre nos enriquece, dice así: al tercer día David y sus hombres llegaron a Siclac, pero se encontraron con los amalecitas. Habían invadido la región del Negev y que luego de atacar e incendiar a Siclac, habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada, que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y gritar hasta quedarse sin fuerzas. También habían caído prisioneras 2 esposas de David. Versículo 6. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: tráeme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor: ¿debo seguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, le respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. David partió con sus 600 hombres hasta llegar al arroyo de Besor. Y allí se quedaron rezagados 200 hombres que estaban demasiado cansados. Diga conmigo, demasiado cansados, para cruzar el arroyo. Así que David continuó la persecución con los 400 hombres restantes. Los hombres de David se encontraron en el campo con un egipcio y se lo llevaron a David. Le dieron de comer y de beber y le ofrecieron una torta de higo y 2 tortas de uvas pasas, pues hacía 3 días y 3 noches que no había comido nada. En cuanto el egipcio comió, recobró las fuerzas. ¿A quién perteneces?, le preguntó David. ¿De dónde vienes? Soy egipcio, le respondió, esclavo de una amalecita. Hace 3 días caí enfermo y mi amo me abandonó. Habíamos invadido la región sur de los quereteos de Judá y de Caleb, y también incendiamos Siclac. Guíanos a donde están esos bandidos, le dijo David. Júreme usted por Dios, suplicó el egipcio, que no me matará ni me entregará a mi amo. Con esa condición los llevó a donde está la banda. El egipcio los guió hasta los amalecitas, los cuales estaban dispersos por todo el campo, comiendo, bebiendo, festejando el gran botín que habían conseguido en el territorio filisteo y en el de Judá. David los atacó al amanecer y los combatió hasta la tarde del día siguiente. Los únicos que lograron fueron escapar 400 muchachos que huyeron en sus camellos. David pudo recobrar todo lo que los amalecitas se habían robado y también rescató a sus 2 esposas. Nada les faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni ninguna otra cosa de lo que les había quitado. David también se apoderó de todas las ovejas y el ganado. La gente llevaba todo al frente y pregonaba: este es el botín de David. Y luego David regresó al arroyo de Besor, donde se habían quedado los 200 hombres que estaban demasiado cansados para seguirlos. Y en medio de una fiesta, hoy celebrando y dándole gloria a Dios por todo lo que Él está haciendo. ¿Usted ve un Dios real? ¿Usted ve un Dios de poder? Amén, lo vemos. Aquí vemos a David, que después que tuvo que luchar con Goliat, fue perseguido por el rey Saúl durante muchos años. Y él empezó a vivir como un nómade. ¿Qué es un nómade? Ir de un lugar a otro. No podía quedarse arraigado en ningún lugar porque lo querían matar. Y tuvo que armar su ejército y aún refugiarse con los filisteos, que era el enemigo más grande que tenía David, porque Saúl lo quería matar. O sea, la muerte estaba ahí, susurrándole todo el tiempo.
Y en esta situación David, escapando y ocultándose todo el tiempo, se alió y se refugió con los filisteos. Los filisteos y los israelitas tenían que entrar en guerra. Entonces David preparó a sus 600 hombres y se fueron a pelear con los filisteos. Pero como los filisteos le tenían miedo a David, porque veían que estaban creciendo de manera militar y David estaba teniendo una influencia importante en el territorio, les dijo, no los vamos a dejar pelear con nosotros. Así que David tuvo que volver con su ejército porque no se lo permitieron. Pero mientras ellos regresaban, otros enemigos muy malvados, los amalecitas, habían saqueado y prendido fuego la ciudad donde ellos estaban. Se habían llevado todo, diga conmigo, todo. Familia, pertenencias, ganado, se habían llevado absolutamente todo. Y llevando cautivos a sus esposas y a sus hijos. Y yo me reía, digo, por lo menos hubieran dejado la suegra y hubieran rescatado solo a las esposas. Ese es el chiste que hace el pastor siempre, ¿no es cierto? Digo este chiste porque estamos todos así. Todo lo habían llevado. La ciudad estaba devastada, arrasada. Y quiero que miremos este video por unos segundos, por favor. Tiene que tener audio. Mientras lo miramos. Fuerte. Así le pasó a David y a sus guerreros. No con aviones y bombas, pero sí los devastaron y los saquearon. Y hoy podemos pensar en las imágenes que tenemos acerca de Ucrania, la devastación que hay. Pero quizás hoy esta sea la imagen de tu vida. O alguna situación que te haya bombardeado. O algo que haya pasado en este tiempo que venís arrastrando desde hace algunos meses, algunos años. Y el título de esta prédica es Recuperando lo perdido. Diga conmigo, recuperando lo perdido. En estos ataques todo se pierde. Quizás hasta tuviste que despedir familiares o quizás tuviste que despedir a alguien, algún ser querido que hoy no está en la isla y está en otro lugar. Pero yo quiero que te centres en lo que te está pasando o en lo que venís viviendo en este tiempo. ¿Cómo reaccionaron? ¿Cómo reaccionó el pueblo? ¿Cómo reaccionó David? ¿Cómo enfrentaron la devastación? Es impresionante cómo Ucrania tiene una actitud de no querer perder lo que están arrasando. Y ahí vemos, yo no entro en política acá vemos un presidente que está dispuesto a hacer lo que sea para que no se queden con Ucrania. Y hay personas que decidieron quedarse aún en Ucrania para defender su patria. Está Marla Guerrera hoy. Y miren qué interesante y qué puntual. En el versículo 4 dice, David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. En primer lugar, ellos lloraron hasta que no le quedaron fuerzas. ¿Alguna vez le ha pasado? De llorar y quedarse agotado, de estar en la presencia de Dios y no entender las bombas que explotan, pero estar en la presencia de Dios y llorar y decirle al Señor, Señor, ¿qué está pasando? Algunos preguntan, ¿por qué está pasando? ¿Por qué a mí? Y otros solo dicen, Señor, ¿qué está pasando? No estoy juzgando tu cuestionamiento. ¿Cómo reaccionamos frente a las bombas
que explotan en nuestra vida o en nuestra familia. Miren, ellos habían ido a ayudar a los filisteos. Ellos se habían ocupado de no ser traidores con los filisteos, porque en ese momento había una alianza. Iban a pelear juntos. No estaban en cualquiera. No estaban descansando. No dejaron de asumir su responsabilidad. Fueron a ayudar. Y cuando regresaron, no les había quedado nada. Es cuando los adolescentes abren la heladera. ¿No queda? Tal cual. Esa es la devastación más grande que podemos comprender. ¿Sí? Nada. Sus casas, su tierra arrasada, su familia llevadas en cautiverio. Yo quiero que pensemos por un momento qué sería volver a Río Grande y encontrar la ciudad en estas condiciones, encontrar nuestras casas vacías y no encontrar a nuestra familia. Nosotros vivimos una situación con el pastor en un momento que teníamos que encontrarnos con Miqueas a cierta hora y estaba todo bien y nos habíamos comunicado con él y de pronto el teléfono quedó mudo, no atendía, no contestaba. Y Miqueas es responsable en esto, siempre estamos en comunicación. Y en ese momento, con el pastor estando en el vehículo, no decíamos una palabra, pero teníamos una angustia en nuestra garganta, en nuestro corazón, pero no decíamos nada. Y nos mirábamos y hicimos cosas para llegar a encontrarnos con Miqueas. Y yo creo que fue una de nuestras experiencias más angustiantes con nuestro hijo, porque no nos respondía. Decíamos, no, si Miqueas es responsable, si él contesta. Hasta que logramos encontrarnos con él, hicimos, nuestro espíritu volvió. Nuestro espíritu volvió. Era una situación muy angustiante. No encontrarlo, no recibir respuesta y no saber qué pasaba. Y miren, encima de lo que había pasado, la gente que estaba con David pensaban en apedrearlo. Era la práctica que se usaba en la antigüedad para matar a alguien. Lo estaban criticando. ¿No le ha pasado que usted se ha ocupado de alguien 99 veces y una vez no se ocupó y por esa vez que no se ocupó lo empezaron a criticar? Mi líder no me contesta el teléfono. Mi líder no me ayuda. Mi esposo no me entiende. Mis hijos son unos desagradecidos. ¿Escuchó algunas veces estas frases? Amén. La gente comenzó a hablar de matarlo. David se alarmó, pues toda su tropa quería matarlo. Y saben, todos estaban amargados por la pérdida de sus hijos y de sus hijas. Y a veces hay situaciones que amargan tanto nuestra vida que no nos permiten ver con claridad, que reaccionamos de una manera contraria a lo que Dios está pidiendo. Claro que puede haber tristeza, angustia, amargura, pero a veces en medio del dolor tomamos malas decisiones y hacemos lo contrario a lo que Dios está esperando de nosotros. El corazón de David se rompió por lo que estaba pasando en su pueblo. Pero mientras estaban amargados y destruidos anímicamente, buscaron al gran culpable. A veces cuando las cosas salen mal, te echan la culpa. O a veces cuando las cosas salen mal, le estás echando la culpa al otro. No proyectes culpas, sino que tenemos que buscar claridad en medio de las situaciones. Claridad en medio de las circunstancias. Las emociones fluyen, las sentimos, las vivimos, pero cuidado lo que decimos, lo que pensamos en momentos difíciles. A veces, si no hubiera sido esa casa de paz, no hubiera pasado nada. Siempre está sirviendo al Señor. Y mira cómo está la casa. Ordene, limpie la casa y vaya a servir al Señor tranquila o tranquilo. Si su esposa se está oponiendo a que usted sirva, dele todos los gustos y después salga a servir. Déjela contenta. Es lo mejor. Por eso el pastor me da todos los gustos y después sale a servir.
Si no sabe lo que le espera en casa, oh. Esposa, sea sabia. Ocúpese de lo que se tiene que ocupar en su casa, su esposo, sus hijos, y sirva al Señor con alegría. Amén. Amén. Echándole la culpa a otros no vamos a arreglar nada. Mire esta actitud. David se sentía responsable de su pueblo. No solo de su vida, sino de su pueblo, de su tropa, de los que estaban con él. Se sentía responsable como líder, como pastor. Se sentía responsable como papá. Se sentía responsable como esposo. Y quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Cómo funcionamos en la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios? Que tenemos como esposos, como esposas, como pastores, como líderes, como hijos, como siervos, aquellos que servimos a Dios. Vamos a ver otra actitud de David. En lugar de criticar a otros, el relato nos dice que, en segundo lugar, David se fortaleció en el Señor su Dios. ¿En quién se fortaleció? En el único que podía fortalecerlo. El día de la prueba, el día de la lucha, tenemos que buscar al Espíritu Santo de Dios, que está en nosotros y que mejor nos conoce. Y dice en la Biblia que Jesús dijo, no los voy a dejar solos, sino que voy a mandar un consolador. Alguien que esté en ustedes, alguien que no los abandone, alguien que los guíe, alguien que los ayude. Sentíte responsable de tu vida. Decirle al que está al lado con amor, sentíte responsable de tu vida. En otras palabras, hacete cargo. ¿Sí? David se fortaleció en el Señor su Dios. ¿Qué hacemos cuando las cosas salen mal? ¿Qué hacemos cuando las bombas explotan adelante de nuestra vida, de nuestra cara, de nuestra casa, de nuestra familia? ¿Qué hacemos? Cuando la gente te defrauda, cuando la gente te traiciona, cuando tus mejores amigos se alejan de tu vida, cuando te falta trabajo, cuando vino alguna enfermedad, cuando hay duelo, cuando hay tristeza, ¿qué hacemos? Cuando hay injusticia, ¿qué hacemos? Cuando hay enfermedad, ¿qué hacemos? Diga conmigo, yo voy a fortalecerme en el Señor, mi Dios, mi Señor, mi Consolador. En Él me voy a fortalecer. A Él lo voy a buscar, porque es el único que puede fortalecerme. Los que confían en el Señor no seremos avergonzados. ¿Cuántos lo creen? No seremos avergonzados. Aunque pareciera que sí, no seremos avergonzados. Por eso, en tercer lugar, dice el versículo 2, habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Diga conmigo, no habían matado a nadie. Los llevaron cautivos, pero no los mataron. Aunque el diablo te lleve cautivo temporalmente y te quiera matar, dice que el enemigo vino para robar, matar y destruir. No podrá tocarte ni un cabello de tu cabeza, ni un pelo de tu cabeza. ¿Cuántos peluqueros dicen amén? Nadie podrá tocar nada. No dañará tu vida. No matará a tus hijos, porque Dios no se lo va a permitir. Están dentro de la promesa, están dentro de la palabra. No los matará, aunque temporalmente puede llevarlos cautivos. Un tiempo, diga conmigo, un tiempo. Aunque parezca largo, aunque pareciera que nunca llegue la respuesta a un tiempo, los llevará por diferentes caminos, circunstancias, quizás adicciones, problemas, enojo, rebeldía, pero por un tiempo, pero no los matará. Y yo le creo a Dios. Y oramos por sus hijos y le creo a Dios, no los matará, no los sacará del propósito, no le arruinará
la vida, sino que creemos que este es el tiempo que los hijos vienen al reino, vuelven a la casa, se vuelven a Dios. Lo creemos. Si usted lo cree, déle un aplauso al Señor y active su fe en esta mañana. Confía en Dios, fortalecete en el Señor, tu Dios, mi Dios. Los va a tener que devolver porque están dentro del propósito. Y al cielo vamos a entrar con toda la familia. Serás salvo tú y tu casa. Yo me imagino por ahora mis hijos, nuestros hijos y nuestros 5 nietos, creo que van a venir más en algún momento. Va a ser una familia grande. Y me van a tener que abrir una puerta grande, porque acá viene la familia Pauli y tenemos nuestro lugar reservado. Pero tuvimos que confiar en esa palabra y fortalecernos en el Señor, porque por un tiempo había cautividad. No se lo estoy contando de afuera, lo estamos contando porque lo experimentamos. Y Dios responde. Decirle al que está al lado, Dios responde. David llamó al sacerdote en medio de la confusión y en medio del dolor. Y le dijo, tengo que hablar con Dios. Tráeme el efod. El efod era una vestidura, que no voy a entrar en detalles ahora, que se colocaba el sacerdote por un mandato, una orden de Dios, para entrar en la presencia de Dios, para consultar con Dios. Y allí estaba David, creo que también ofició de sacerdote del pueblo. Y por esta decisión que David tomó, en cuarto lugar, no tomes ninguna decisión hasta que Dios te hable. Diga conmigo, me hable. Primera de Samuel 38 dice, David consultó al Señor. ¿Debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? ¿Los voy a destruir? Vieron que ya hacemos una novela, ¿no? Persíguelos, le respondió el Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Vas a alcanzarlo y rescatarás a los cautivos. ¡Wow! ¡Qué específico! No tomes ninguna decisión hasta que Dios te hable. Es que yo siento, es que yo creo, es que a mí no me parece, es que no me funciona, es que no es de esta manera. No tomes una decisión hasta que Dios te hable. Y cuando Dios te habla, no vas en contra de la palabra. Cuando Dios te habla, no vas en contra del propósito. Cuando Dios te hable, no vas en contra de aquellos que también te pastorean. ¿Cuántos dicen amén? Claro que el Señor, cuando el Señor habla, habla con claridad. Y uno tiene paz en el corazón y no está dando vueltas por allí. ¿Qué hago, Señor, en esta prueba? ¿Qué hago en esta lucha? ¿Qué hago en este dolor? ¿Qué hago en esta circunstancia? ¿Qué hago en este tiempo de invasión del amor de Dios? Que todos parecen alegres y yo sigo con mis problemas. ¿Qué hago? Decirle al que está al lado, le consulto al Señor. Señor, ¿será que mis hijos van a volver? Sí, lo creemos y lo declaramos. ¿Será que mi familia va a volver? Sí, lo creo en el nombre de Jesús. ¿Será que mi esposo va a volver? ¿Mi esposa va a volver? Sí, lo creo. Sí, lo creo. Señor, voy a recuperar mi salud, lo creo. Voy a recuperar mi trabajo, lo creo. Tenemos testimonios de trabajo. Voy a recuperar el servicio, el ministerio que dejé por alguna circunstancia en la pandemia, en la cuarentena, por el enojo, por lo que sea, que lo dejé, sí, lo podemos recuperar. Dios te dice, los vas a alcanzar y no solo eso, que los vas a vencer y los vas a recuperar. Todo lo que te sacaron lo vas a recuperar. Pero tiene que ver con mi actitud delante de la presencia de Dios, con lo que Él me está diciendo, con activar mi fe, con creerle la palabra. Claro que a veces hay desgastes en nuestra vida, que se diluye lo de Dios, pero tenemos que determinarnos. Como lo hizo David, se determinó. En medio del dolor, en medio de la circunstancia, en medio de la devastación. Fue una situación extrema. Diga conmigo, extrema. Donde a veces hay cosas en nuestra vida que nos descolocan de tal manera, pero Dios no deja de ser Dios. Jesucristo sigue sentado en el trono y el Espíritu de Dios está en nosotros. Allá no se perdió el control, no lo perdamos acá el control, porque el Señor está en nosotros.
Dios te dice, anda, los vas a alcanzar. Señor, voy a recuperar lo que perdí. Yo le creo a Dios. ¿Usted le cree? Y el Señor le dijo, seguí a esos bandidos. ¿Sabe cuántos bandidos quisiera seguir en este tiempo? Y yo contaba ayer, yo me imagino, ustedes saben, ponerme la ropa de Rambo, de Ramba 2, agarrar la ametralladora, la dejé en casa. Porque me dijo el Señor, te van a llevar presa. Algunos tienen ganas, pero no le vamos a dar el gusto. Y empezar. No a ningún ser humano, sino a las huestes espirituales de maldad que quieren robar lo que el Señor nos ha dado y lo que el Señor nos ha prometido. No se lo permitas. Seguilos en oración, seguilos en ayuno, seguilos en decisiones correctas, seguilos en fe, seguilos en obediencia. Es la manera de seguirlos, alcanzarlos y tomar lo que ellos nos robaron. Se trata de adentro, se trata de nuestro corazón, se trata de nuestras decisiones, se trata de nuestra determinación. ¿Cuántos lo están entendiendo? No se trata solo de pegar 4 gritos en la intercesión o que alguien ponga mi mano sobre mí y como la Mujer Maravilla se transforma la situación. No, se trata de determinarse, de alcanzarlos, de tomar decisiones correctas. Los vas a alcanzar, los vas a recuperar y todo lo que el enemigo te robó, diga conmigo, todo. Y miren este detalle interesante y no menor. 200 hombres se quedaron en el camino a orillas de un río. 200 hombres. Pero David siguió adelante porque tenía una palabra y una promesa delante de Dios. Y 400 hombres que decidieron seguirlos. Hay personas que quizás queden en el camino, que no quieran seguir, que quieran abandonar. ¿A qué grupo perteneces? ¿A los que se determinan y se levantan en medio del dolor, en medio de las circunstancias? ¿O a los que quedan a la orilla del río? ¿Saben que muchas veces me convenía quedarme a la orilla del río y conformarme con lo que Dios me había dado? Pero el Espíritu de Dios siempre me lleva y nos lleva a determinarnos y seguir y recuperar todo lo que el enemigo nos robó. Aunque Dios tenga el control de todo, la pandemia y la cuarentena, el enemigo ha trabajado para robarte, para saquearte, para dejarte sin fuerzas. Y quizás pasaste por muchos problemas, pero quiero decirte que aquellos que responden a Dios, aún en medio del dolor, y los procesos hay que pasarlos, y no digo que no, pero hay un momento de determinación. Vemos en estos días, cuando hay una determinación de oración, de ayuno, de dejarnos de mirar a nosotros mismos, cómo el ambiente espiritual ha comenzado a cambiar. Cómo las personas están respondiendo al llamado de Jesús. Cómo muchos están atentos. Ayer veíamos en la caravana mucha alegría en el pueblo de Dios. Y a los costados mucha gente mirando. ¿Qué es esto? ¿De qué están hablando? Alguien le dijo, dos personas jóvenes de la iglesia estaban con sus niñas. Y en la parada del colectivo se acercaron a 2 chicas. Y le preguntaron, ¿por qué están tan alegres? ¿Qué es esto de que están tan contentos? Y les empezaron a hablar del amor de Dios. Y les dijeron, yo quiero que nos visiten, queremos que nos visiten en la parada del colectivo. Y ahí estaba Marinés. ¿Por dónde está Marinés? Ahí la veía y yo me desesperaba porque digo, por favor, quieren, están atentos. Y ahí estaban muchos hablando con las personas. No es una cuestión de sacar datos, es una cuestión de llenarlas con el amor de Dios. Es lo que el Señor nos está pidiendo. Tenés que ser perseverante cuando Dios te da una palabra. No te quedes, no te rindas, no te detengas a ninguna orilla del río, a ninguna. Sino que tenemos que volver a recuperar todo lo que el enemigo ha robado. Estos 200 hombres también tenían la promesa, pero estaban muy cansados. Nosotros ayer estábamos muy cansados.
desde las 6 de la mañana, intercediendo en este lugar, yendo a la caravana, caminando, saltando. Decimos siempre, nos vamos a cuidar, no vamos a saltar tanto, pero no podemos. Venir al culto a predicar a la noche, y gloria a Dios por eso. Estábamos cansados, ¿sí? Pero nos teníamos que determinar a hacer lo que Dios nos estaba pidiendo. Dice el Señor Jesús, vengan a mí los que están cansados y cargados, que los voy a hacer descansar. Y esto no es solo para los que no conocen de Cristo, es para los hijos de Dios también. Yo estoy experimentando a mi Señor, al Espíritu de Dios como mi descanso. A veces con tanto trabajo, tantas decisiones que tomar, tantas situaciones que atender, Él es mi descanso. Diga conmigo, Él es mi descanso. Por eso vamos a ser los que vamos a buscar el botín y no los que nos vamos a quedar a orilla del río. Muchos han perdido su promesa por no perseverar un poco más. Amados, es muy triste ver cuando abandonan y no perseveran un poquito más. ¿Vio cuando parece que algo va a suceder y ahí cuando el que corre la carrera está a poquitos metros y se tuerce el pie? Qué frustrante que es, qué triste que es, que no puede llegar y ya está llegando. Y así pasa con los hijos de Dios. Y nos cansamos y no lo vemos y no pasa. Y la cuarentena se ha encargado de robar promesa y de robar la palabra de Dios. No se lo permitamos. Yo voy a perseverar, yo no me voy a rendir. ¿Cuántos decimos amén? Lo que nos mantiene vivo es la palabra de Dios en nosotros. Los amalecitas estaban desparramados y disfrutando el botín que habían ganado, que habían usurpado. Se burlaban de David, de su ejército y de su familia porque lo habían logrado. Estaban comiendo, disfrutando lo que no era de ellos. Y quizás el enemigo, por un tiempo, disfruta lo que no es de él. Algo que te está pasando. Y ves que el enemigo se te burla en la cara. Pero la Biblia dice que de repente David y sus hombres le cayeron encima. ¿Dónde le cayeron? Encima. Porque estaban distraídos y se empezaron a burlar de David. Y aunque se burlen de nosotros, aunque se rían de nosotros, a veces vemos como las personas están atentas y quieren saber qué pasa y otros se burlan. Pero ¿saben? Si estamos haciendo lo que Dios nos pide, estamos cubiertos por Él. Estamos respaldados por Él. Y comenzamos a caerle encima al mundo espiritual. Le vamos a caer encima lo que viene en contra de la familia, en contra de los hijos, en contra de los jóvenes, en contra del matrimonio, en contra de la iglesia. En el nombre de Jesús le caemos encima. ¿Cuántos dicen amén? Porque tenemos poder y autoridad delegada por Jesucristo nuestro Señor. No es en nuestras fuerzas, es en el poder, la autoridad, la legalidad que tenemos como hijos. Yo me siento tan legal en el mundo espiritual porque soy su hija, porque Cristo me rescató, porque Cristo me compró y porque Él nos dio poder y autoridad para hacerlo. Y la buena noticia es que David recuperó todo. Diga conmigo, todo. Y yo también voy a recuperar todo. Grítelo, voy a recuperar todo. Grítelo. Otra vez. Así, amén. David había ido a ayudar a otros. Y cuando regresó a su casa había sido atacado por el enemigo. Pero ahí estaba David totalmente determinado para recuperar, amén, todo. Quiero decirte en esta mañana que es tiempo de contraatacar. Es tiempo de no ser solo hijo de Dios, sino de ser un intercesor delante de Dios, un guerrero delante de Dios, un determinado delante de Dios. Amados, mientras
Las tinieblas avanzan, la ideología avanza, la maldad avanza y no les importa nada. Nosotros tenemos que tener la misma determinación y levantarnos. Nosotros nos reímos porque a veces hablamos con nuestros hijos. A veces nuestros hijos se encargan de tirarnos algún palito por la edad. ¿Sí o no? Y yo les digo a los míos, yo soy eternamente joven. Decime lo que me digas, que mira, soy inofendible. No importa la edad, no importa el desgaste, el Señor te fortalece. El Señor nos renueva. Quizás no vamos a poder saltar como cuando teníamos 30, 35 años, pero tenemos la misma fuerza interior que viene del Espíritu de Dios y podemos visualizar y estar determinados que lo que Dios nos dijo es sí y amén. No solo que mis ojos lo van a ver, sino que mi descendencia lo va a ver y lo va a disfrutar. Pero nuestra descendencia va a disfrutar si nosotros permanecemos. Nuestra descendencia va a disfrutar si nosotros nos determinamos. No importa lo que pase, busquemos al Dios del propósito, que Él todo lo sabe y todo lo conoce. Si el enemigo te robó, contraataca. Si te atacó, contraataca. Si atacó a tus hijos, contraataca. Si te robó la salud, contraataca. Si te destruyó la economía, contraataca. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a contraatacar porque Dios lo devolverá todo. Y más, y más, y más. No vamos a buscar culpables. No nos vamos a quedar llorando a orillas del río. Vamos a contraatacar. En este día declaro que Dios pelea por nosotros. Amén. Hoy es tu día. Hoy es tiempo de levantarnos y pelear la batalla. No solo somos invasores para llevar el amor de Dios a esta ciudad, a las personas, a la familia, sino que somos invasores en nuestra propia vida, en nuestra propia casa, en nuestra propia familia. ¿Cuántos dicen amén? Él no nos va a dejar, porque Él ya completó la obra. Pelea, pelea. Pero esta es una pelea no de desánimo, no de golpes. Pelea en el mundo espiritual, pelea en fe, pelea en determinación, pelea en decisiones. Los amalecitas se los llevaron cautivos, pero David peleó. David contraatacó y también el Señor lo va a hacer por nosotros. En este día los amalecitas van a retroceder y van a salir corriendo porque el ejército de Dios se está levantando. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia de Dios se levanta, el ejército de Dios se levanta. En los hogares, en las casas, en las familias, en el servicio, en el llamado, en la ciudad. Y lo vamos a recuperar por fe. Lo vamos a recuperar por fe. Le vamos a creer al Señor. Tenemos la victoria dada. Jesús ya ha vencido. Fuerte el aplauso a nuestro Dios. Así con esta música, tome asiento. Dice Colosenses 2, 14, 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hay actas, secretos que están clavadas en la cruz del Calvario. Él exhibió públicamente a los principados y a las potestades. Por eso Jesucristo nos dio autoridad legal. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Diga conmigo, nada, nada te dañará. Por eso vamos a invadir personas, familias en nuestra ciudad, nuestra propia casa. Nos ocupamos del reino de Dios, nos ocupamos de nuestra casa. Que el amor de Dios se manifieste. Hay familias entristecidas, hay niños angustiados, hay personas abusadas, están gente en depresión, en ruina, están causadas
jóvenes, adolescentes, matrimonios, familias. Por eso este es el tiempo para nuestra ciudad. Y viene el ejército de Dios, viene el ejército de Dios y se levanta el ejército de Dios. Estamos en tiempo de conquistar, de tomar el botín, de recuperar lo que el enemigo nos ha robado. Este es el tiempo, este es el tiempo. Este es el tiempo, iglesia. Vamos a salir, nos vamos a levantar, nos vamos a determinar. Seguimos consultando a nuestro Dios. Queremos hacer su voluntad, queremos escuchar su voz. A ver cómo el ejército marcha. Hacelo proféticamente. Créelo en esta mañana. Créelo en esta mañana. El ejército de Dios marchando está. Esta es la iglesia que Jesucristo está buscando. Que no queda a la orilla, sino que se determina a ir al campo de batalla y recuperar. Levanta tus manos y empieza a profetizar sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu situación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Señor está buscando hombres, mujeres, familias para ocupar lugares de autoridad, para influenciar, para influenciar. Hemos tomado los montes en este día. El monte de la educación, el monte de la economía, el monte de la política, el monte de los medios de comunicación, el monte de la familia, porque vamos a ir a recuperar todo lo que el enemigo nos ha robado. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Ahora. El ejército de Dios. El ejército de Dios. Sí, Señor. Nos levantamos en poder, en autoridad, para llevar el amor de Dios. Hoy declaro la liberación de tu mente, la liberación de tus emociones, la liberación en tu casa, la liberación en tu familia. Ahora, esto no es de dibujitos animados, este es el mundo espiritual. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, lo declaramos. El ejército de Dios marchando está. Todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Sí, Señor, lo creemos. Lo creemos. Señor, nos determinamos para buscar todo lo que ha sido robado. Recuperamos lo que está perdido. Recuperamos lo que está perdido. Tómelo en el mundo espiritual. Créalo en el mundo espiritual. Sí, Señor. Solo la batería. Brigada, posición de batalla. La iglesia está buscando un ejército que se rinda a Jesucristo. Que se rinda a Jesucristo. Que dependamos de Él. Que le creamos a Él. Y vamos a invadir cuando conquistamos nuestra propia vida. Y cuando conquistamos en el mundo espiritual nuestra familia, vamos a llevar el perdón de Dios. Vamos a llevar la liberación. Vamos a llevar la restauración. Vamos a llevar el amor. Y vamos a llevar la salvación a esta ciudad que lo necesita. Tierra de avivamiento. Tierra profetizada. Tierra donde el poder de Dios será manifestado. O donde la promesa será salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Lo declaramos.